Donald Trump se expresó en su red Truth Social al escuchar la noticia de que su vicepresidente Mike Pence no enfrentará cargos por su mal manejo de documentos clasificados. Y cito, anunciaron que no presentarán cargos contra Mike Pence en el caso de los documentos. Eso es tremendo, pero ¿cuándo me van a exonerar a mí? Soy tan inocente como él y además miren a Joe Biden, quien esconde al menos 1,850 cajas y muchas de ellas en Chinatown, D.C. ¿Cuándo detendrán esta cacería de bruja? Ahora, para estar claros, el hecho de que Mike Pence no enfrentará cargos, eso no absuelve a Donald Trump. ¿Por qué? Porque los crímenes no son iguales. En el caso de Pence, cuando se supo que Trump tenía documentos clasificados, Pence mismo le pidió a sus abogados revisar por precaución y encontraron algunos documentos clasificados en 4 cajas en la residencia de Mike Pence. El abogado de Pence de inmediato alertó a Nara y Nara entonces alertó a Justicia. Y el FBI recogió los documentos esa misma noche y el equipo legal de Pence llevó las cajas a Washington, D.C. el próximo lunes para verificarlos conforme a la ley de documentos presidenciales. Y el abogado de Pence dijo, el vicepresidente Pence no estaba al tanto de que había documentos clasificados en su residencia, y Pence entiende la importancia de proteger información clasificada y sensitiva, y está listo y dispuesto a cooperar plenamente con archivos nacionales y con cualquier requerimiento. Ahora, contrasten eso con Trump, quien robó documentos y durante 1 año y medio se rehusó a entregar los documentos a archivos nacionales e hizo que su abogado mintiese diciendo que los documentos habían sido regresados y hasta se requirió una orden de un juez autorizando al FBI a una búsqueda, la cual encontró precisamente lo que Trump dijo que había regresado. Y mientras tanto, ofreció excusas tontas diciendo que el FBI hasta plantó la evidencia, pero a su vez que él desclasificó todo. Y claro, yo no entiendo por qué el FBI plantaría evidencia si los documentos ya habían sido desclasificados, pero también sé que no soy un abogado loco de Trump, de esos que se inventan cualquier cosa. De hecho, supimos hace solo unos días que los fiscales federales tienen en su poder un audio de una reunión en el 2021 en el que Trump admite tener un documento clasificado del Pentágono sobre un potencial ataque a Irán, indicando que independientemente de sus excusas, Trump sabía muy bien que se llevó material clasificado al dejar Casablanca. O sea, mientras reclamaba que todo estaba desclasificado, él entendía muy bien que no era el caso, considerando que no podía estar desclasificado por él y a la misma vez clasificado porque en ese momento reconoció su limitación para desclasificar documentos. Y con esto solo digo que si Trump alguna vez tuvo una defensa para este caso, con esto se derrumbó. Y con esto les digo que claro que Mike Pence no será tratado de la misma forma porque, si bien ambos manejaron mal los documentos, solo uno de ellos los retuvo ilegalmente después que fueron solicitados y cometió obstrucción de justicia cuando trataron de recuperarlos. Para que Pence fuese tratado igual que Trump, tenía que hacer lo mismo que Trump hizo. Pero no lo hizo porque no es un criminal consumado. Y Trump también hizo referencia a Joe Biden, quien también manejó mal documentos clasificados. Y al igual que Pence, Biden cooperó con las autoridades federales, a diferencia de la táctica de Trump, la cual condujo a una investigación federal porque él quería retener los documentos. Y estuve hablando sobre la diferencia en estos casos con Glenn Kirshner, ex fiscal federal, en nuestra serie exclusiva de YouTube, The Legal Breakdown. Mira, la diferencia es como noche y día. La gente está buscando una falsa equivalencia en estos casos, pero la similitud es solo superficial. Biden tenía documentos que no debía tener, y Donald Trump tenía documentos que no debía tener. Y ahí es donde la similitud termina. Porque, ¿qué fue lo que hizo Joe Biden? Cuando el equipo de Biden le dijo que hallaron documentos clasificados en una oficina que él utilizaba, cuando dejó la vicepresidencia, documentos que no debía tener, bueno, de inmediato Biden contactó a los archivos nacionales, que son los custodios legales de los documentos, y los envió de vuelta a los archivos nacionales, y alertó al Departamento de Justicia. Y él comenzó una búsqueda diligente, también en otros lugares donde pudiesen haber documentos que hubiesen sido llevados desde el tiempo en que él era vicepresidente. Y encontraron más en otras localizaciones y de inmediato los entregaron y alertaron al FBI. Y básicamente ese es el fin de la historia. Y en breve podemos hablar de lo que el fiscal especial nombrado por Merrick Garland hará para investigar todo esto, pero al menos basado en el reporte suena que ese es el fin de la historia. Pero ¿qué hizo Donald Trump? Cuando se supo que tenía documentos en su posesión que no le pertenecían, documentos que él estaba obligado a regresar al gobierno federal, a los archivos nacionales. Bueno, primero que todos recordemos
Él se llevó probablemente la cantidad de documentos clasificados que se llevó Biden, pero multiplicado por miles de documentos, eran cajas y cajas, y resultó que eran documentos clasificados a los que no tenía derecho de detener. Y además, Brian, él dijo, y sabemos que lo dijo porque lo publicó en su red social de Tercera, en su plataforma, él dijo, me llevé los documentos y los tomé abiertamente y transparentemente. Y en este punto no sabemos si Joe Biden personalmente se llevó los documentos que fueron entregados al NARA, o si personal empacando en sus oficinas enviaron cosas a diferentes localizaciones. La investigación nos dará esos detalles. Pero cuando se determinó que Trump tenía documentos que no le pertenecían a él, la gente de Archivos Nacionales, por espacio de 6 meses o más, le rogaron, le suplicaron y hasta le pidieron que por favor entregase los documentos que legalmente no tenía derecho a retener, pero les dijo que no, son míos. Y entonces el FBI se tuvo que envolver y enviar a sus agentes y oficiales de justicia de alto rango, incluyendo a un ex colega, Jay Brad, quien fue a Mar-a-Lago y dijo, devuélvenos los documentos porque legalmente no los puedes tener. Y Donald Trump dijo no. Y entonces hizo una entrega parcial de documentos al gobierno federal, pero ilegalmente retuvo la mayoría para sí mismo. Así que, ¿cuál era el próximo paso que justicia debía de tomar? Hicieron que un gran jurado que ya estaba involucrado en una investigación criminal de Donald Trump, emitiera una citación de corte exigiendo devolver los documentos y Donald Trump dijo no. Y por eso es que Trump está siendo investigado criminalmente por obstrucción de justicia, por ignorar la orden y como no quedó más remedio, no quedó alternativa, entonces justicia fue ante el juez, presentó toda la evidencia y un juez determinó que había causa probable de que Donald Trump había cometido al menos 3 crímenes: obstrucción de justicia, retener documentos ilegalmente y manejar mal documentos de defensa, que eso es un crimen que cae bajo la ley de espionaje. Y el juez dio la orden de registro e incautación. Entonces, el FBI ejecutó esa orden del juez, registraron la propiedad de Trump y ¿qué crees? En las gavetas de su escritorio encontraron y recuperaron documentos clasificados. Así que miren cómo Joe Biden manejó la situación y entonces miren cómo Trump manejó la situación. De modo que Trump puede pretender que su caso es similar al de Mike Pence o al caso de Joe Biden y con toda honestidad hubiese podido serlo. Pero, como sabemos, Trump escogió violar la ley, asegurando de ese modo que no sería tratado como Mike Pence. Pero esa fue su elección. Él escogió mentir y desobedeció la citación. Él es un adulto, un manganzón a cargo de sus decisiones. Y ahora solo por enfrentar consecuencias, eso no le da derecho a pretender que es igual a los otros, quienes no violaron la ley. Trump tiene que aprender a tomar responsabilidad. Y más aún cuando es el líder de un partido que se autodenomina el Partido de la Responsabilidad Personal. Así que en este punto ya es cuestión de tiempo para ver que el Departamento de Justicia le radique cargos y seguiremos viendo a Trump haciendo esta comparación de falsas equivalencias. Pero recuerden, la única razón por la que él no está siendo tratado como Biden y como Pence es porque él así lo quiso. Optó por quebrantar la ley y lo hizo una y otra vez. Y si escogió la conducta, que acepte las consecuencias. Antes de irte, por favor, suscríbete a mi canal. Comencé este canal porque hace mucho los republicanos tienen pleno dominio del español en los medios. Así que para ayudar a progresistas a alcanzar una mayor audiencia hispana, por favor suscríbete y comparte los vídeos con tus allegados. Hará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.